Muy buenos días. Nos encontramos en un espacio de Museo Dialoga, hoy acompañados por una figura académica ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional, como el doctor Henry Mora Jiménez, economista, quien dedicó varias décadas de su carrera al estudio de la economía costarricense, un estudio crítico desde una mirada muy muy basada, ¿verdad?, en paradigmas cuestionadores del modelo neoliberal. Y en esa dirección, bueno, nosotros queremos dialogar con don Henry en esta mañana. Don Henry, bueno, vale destacar que fue en la Universidad Nacional donde tuvimos la oportunidad de compartir con él a lo largo de décadas, en mi caso como estudiante y colaborador en varios movimientos y actividades. Vale destacar también que don Henry tiene también una faceta a nivel social, político, ¿verdad? Fue diputado de la República, presidente del Congreso. Y bueno, con don Henry podemos conversar sobre muchos elementos económicos de la actualidad nacional e internacional también. Hoy nos vamos a centrar en conversar sobre la economía costarricense, en particular en estos últimos años, conversar sobre cómo estamos hoy, ¿verdad? Y en 2022, qué nos ofrecen desde el punto de vista de propuestas económicas los nuevos partidos que compiten en esta elección, los nuevos y los viejos también, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, saludar a don Henry. ¿Cómo le va, don Henry? Hola, hola Pablo y a los que nos escuchen. Muy bien, gracias. Aquí disfrutando lo que se supone son mis últimos años en la academia antes de jubilarme. Ya de hecho tengo la edad para jubilarme, pero voy a seguir unos añitos más. A ver hasta dónde aguanto. Pero muy bien, gracias Pablo, gracias Gustavo también. No, encantado, ¿verdad? Don Henry es catedrático de la Universidad Nacional, un orgullo enorme por conversar con él. Y bueno, quiero saludar también a mi compañero y amigo Gustavo Campos. Vale destacar que Museo Dialoga es una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Gustavo, bienvenido también. Hola Pablo, hola don Henry, un gusto estar en el programa de hoy con estos temas tan interesantes que nos tienen a la premura cara a las elecciones próximas del siguiente domingo, ¿no? Y ver cómo se define todo el panorama nacional y regional. Bueno, Henry, para dar inicio a esta conversación de hoy, quisiera tal vez un pequeño diagnóstico de lo que han sido estos 4 años. ¿Qué ha significado este último gobierno en materia económica desde su punto de vista? ¿Cómo estamos hoy? Y luego también pensando un poco en este proceso tan duro que ha sido la pandemia en materia no solo de la salud pública, sino también en la economía. Adelante. Ok, bueno, el viernes pasado el señor presidente ejecutivo del Banco Central nos sorprendió a 9 días de las elecciones con la noticia de que la producción nacional creció el año pasado, en el 2021, 7,6% aproximadamente. Y obviamente lo sacan como una gran noticia, puesto que implicaría una recuperación de la actividad económica de lo que se perdió durante los 2 años de pandemia. Era de esperar que efectivamente las economías latinoamericanas duraran 2, 3, 4 años, unas más que otras, para recuperar el nivel de producción per cápita del 2019. Me pareciera que Costa Rica lo está logrando relativamente pronto, no así en temas que tienen que ver con el empleo, por ejemplo, donde ya Costa Rica tenía una crisis de empleo, una crisis de creación de empleo y sobre todo de empleo decente antes de la misma pandemia, que se agudiza bastante durante el periodo de esta administración y que ha venido reduciéndose muy lentamente. ¿Por qué? En gran medida porque no hay incentivos estatales para que esa tasa de desempleo pueda disminuir de forma más acelerada. No lo hubo durante los 2 años anteriores de pandemia y bueno, no los hubo durante todo el gobierno porque ya está pronto a terminar. Igual en la parte social, estaba viendo el panorama social que
que la CEPAL publica todos los años y hace un estudio en particular sobre la forma en que los distintos gobiernos de América Latina reaccionaron frente a la grave crisis de empleo y de empobrecimiento de la población, obviamente sobre todo de la población vulnerable, durante los 2 años de pandemia que hemos tenido hasta ahora. Pareciera que tendremos un tercero, o por lo menos unos meses más. Y la CEPAL analiza el caso del Bono Proteger de Costa Rica, lo compara con otros esfuerzos parecidos que varios países de América Latina llevaron adelante, y resulta, bueno, no sorprendente, pero sí triste reconocer que Costa Rica es de los países que menos impactaron desde las políticas del Estado en la reducción de la pobreza, en la reducción del desempleo y en el impacto que las políticas sociales podrían haber tenido para favorecer sobre todo a la población más vulnerable. Incluso nos comparan con Guatemala, y Guatemala sale mejor parado. En cuanto a, allá se llamó de otra forma, pero el equivalente al Bono Proteger nuestro se aplicó en muchos países, pero los resultados fueron muy distintos a lo largo de los países, y Costa Rica tuvo uno de los resultados menos satisfactorios en este sentido. De manera que, ¿qué podríamos esperar de este gobierno? Bueno, el primer gobierno del PAC es un gobierno que aspiró a ser un gobierno socialdemócrata, por lo menos en materia de política económica. Yo creí que efectivamente el PAC como partido político tendería a una política económica socialdemócrata. Creo que se lo intentó así durante el primer gobierno de Luis Guillermo Solís, pero obviamente no fue el caso en este gobierno, porque ni siquiera el propio presidente es una persona que podamos ver afiliada con la socialdemocracia. Y eso que la socialdemocracia a nivel internacional está hoy muy tirada hacia la derecha. Los partidos socialdemócratas de Brasil y de Portugal, por decir 2 ejemplos, son partidos francamente de derecha, ¿verdad? De manera que los países más socialdemócratas europeos son los que se llaman socialistas, básicamente, como el partido que precisamente acaba de ganar las elecciones legislativas en Portugal. Pero en fin, no podíamos esperar eso de este gobierno. Sabemos en las circunstancias especiales en que llega al poder, si puede decirse así. Pero bueno, en resumen, en términos económicos, hubo un repunte muy importante y pronto las exportaciones. Eso es lo que está explicando en gran medida también ese crecimiento tan fuerte del último año. En parte de ese crecimiento es estadístico, o sea, es producto de un rebote que hay como consecuencia de la crisis, sobre todo en el año 2020, pero en parte también hay que reconocerlo, es resultado sobre todo del crecimiento tan sonado que han tenido las exportaciones en el último año y medio. De forma que por ahí va la cosa, pero podemos seguir conversando de lo mismo o de temas relacionados, Pablo, como gustes. Henry, a mí me gustaría tal vez que nos centráramos en este primer punto, ¿verdad? Este crecimiento que anuncia el Banco Central, efectivamente de un 7.6% para el último trimestre del año pasado, ¿verdad? Y anuncia también, tengo aquí, que se espera un crecimiento, un repunte, ¿verdad? Progresivo de un 3.9% para este año y un 4% para el 2023, ¿verdad? Tal vez que nos explique usted cómo funciona, ¿verdad? Esta estadística, este cálculo que parece ser que va a crecer, ¿verdad? Pero que viendo las estadísticas más generales del PIB, por ejemplo, todavía no alcanzamos o no llegamos a como estábamos prepandemia, ¿verdad? Entonces, tal vez que nos explicara un poco eso, ¿verdad? ¿Cómo se ve este dato en términos de, por ejemplo, importaciones, lo que usted nos estaba comentando? Ok, bueno, Costa Rica antes de la pandemia venía creciendo a una tasa cercana al 3,5%, pero en descenso. Y obviamente la pandemia provoca una importante contracción
de la economía en el 2020 y este repunte estadísticamente impresionante en el 2021. Este dato, el 7,6%, es la estimación la primera estimación, el Banco Central aclara que es una estimación de lo que fue el crecimiento de la producción nacional para todo el 2021, no solamente para el último trimestre, sino para todo el 2021. Bueno, habrá que ver el dato definitivo que se dé en los próximos meses. Y como les decía anteriormente, el dato sobre todo se explica por el fuerte repunte de las exportaciones y sobre todo las exportaciones de zonas francas. Ciertamente, el resto de lo que se llama la economía que no está ligada a las exportaciones ni a zonas francas, todavía tiene un debe en su crecimiento. Todo el sector digamos que no está directamente vinculado con el sector exportador, el sector empresarial más de base nacional todavía no logra, incluso en algunos sectores, 2 o 3, no logran llegar al nivel del año 2019, el nivel de producción, pero la gran mayoría ya lo han alcanzado y algunos obviamente incluso lo han superado, sobre todo los sectores vinculados con la exportación. Digamos que en este momento estamos en promedio alcanzando el nivel de producción que existía en el año 2019, cuando terminamos 2019. Obviamente no así en temas tanto más importantes como el empleo y la condición de pobreza y pobreza extrema de la población. Porque, bueno, obviamente hubo un fuertísimo crecimiento del desempleo. El desempleo se duplica durante el año 2020, o sea, de un 12% llegamos a un 24%, de los más altos en América Latina. Creo que el segundo más alto nivel de desempleo en América Latina. Y bueno, ahora ha ido bajando paulatinamente, tuvo ya incluso en el segundo semestre del 2020 una ligera reducción y durante todo el 2021 el desempleo fue reduciéndose. Y estamos ahora cerca de un 14%. En el caso de la pobreza, pues esta se mide solamente una vez al año, ¿verdad? En las encuestas de hogares. De manera que lo que sabemos es que a mediados del 2021, pues esta todavía se mantenía en cerca de un 24%, pues todavía muy por encima del promedio lastimosamente hay que decir, no de los años anteriores, sino de las décadas anteriores, porque se trata de un indicador que lastimosamente el país no ha logrado bajar sistemáticamente durante las últimas 2 décadas, lo que es realmente todo un dilema, incluso para la política pública y para la investigación social. ¿Cómo es posible que si se le dedica un porcentaje significativo del presupuesto nacional al combate a la pobreza, por qué esta no se logra reducir de manera sistemática? Pero bueno, así está la cosa. Fundamentalmente en relación con la pregunta, Gustavo, estamos alcanzando un nivel similar en cuanto a la producción al del 2019, no así el nivel de desempleo y el nivel de pobreza y pobreza extrema y de desigualdad, hay que decirlo, porque a nivel mundial, y Costa Rica no fue la excepción, también ha habido un fuerte crecimiento de la desigualdad, lo cual no es de extrañar, así funciona el capitalismo fundamentalmente cuando no tiene contrapesos, particularmente del Estado. Y bueno, veremos a ver cómo el gobierno entrante intentará, o esperemos que sí, enfrentar y mitigar estos problemas. A propósito del gobierno entrante, don Henry, quisiera preguntarle desde su punto de vista, ¿qué es lo que están ofreciendo los partidos que ahorita compiten tal vez con mayor posibilidades en términos económicos a la población? Uno escucha, por ejemplo, discursos muy variados, ¿verdad? Desde aquellos que proponen cierre de instituciones, reducción drástica de impuestos, con un discurso también muy directo en contra del Estado y su supuesta ineficiencia, ¿verdad?
Y por otro lado, también está emergiendo un poco más la figura de José María Villalta, que propone incluso impuestos a las zonas francas. ¿Cuál es su balance global de lo que estas vertientes, digamos, estas opciones del panorama electoral están proponiendo al país en materia económica? Ok, ok. Bueno, mencionabas primero a la extrema derecha que hoy dichosamente está partida en cuatro partidos, pero donde uno se perfila como el sucesor del movimiento libertario, ¿verdad? Me refiero al partido de Lee Feinstein, que es el que aparentemente va a sacar una bancada, no creo que muy alta, pero sí una bancada significativa para la extrema derecha en Costa Rica. No, no pareciera que los otros partidos de extrema derecha, Movimiento Libertario, el nuevo partido de Otto Guevara y Guillermo Malabasi y el partido de Natalia Díaz eh, puedan sacar diputados o diputadas. Si acaso uno entre esos tres. Y efectivamente, lo que proponen es lo que ya sabemos, es un discurso francamente antiestatal y un discurso muy demagógico en términos de reducción de impuestos, básicamente con cantos de sirena a la población. En parte, el no crecimiento de estos partidos, más allá de un 8% históricamente del electorado, en parte expresa de que la población no les cree porque ofrecen realmente drásticas reducciones en los impuestos y concretamente ahora hablan del impuesto a la gasolina, etcétera, etcétera, y sin embargo no se les cree. Y tenemos al partido de Fabricio Alvarado, que es un partido de derecha también, pero que es un partido de tipo más bien conservador. Pero en la parte económica es muy alineado también a los partidos de extrema derecha. El Partido Nueva República de don Fabricio Alvarado. E igual, digamos, los cantos de sirena no varían. Sí me llama mucho la atención don Federico Malabasi, que sin asco habla de que hay que cerrar bancos y cuanta institución del Estado prevalezca, obviamente en un discurso muy antiestatista. Lo único que les falta decir, y por poco lo dicen, es que van a privatizar la caja. Pero parcialmente sí lo dicen cuando hablan de la supuesta libertad que la persona debería de tener al elegir el médico, al elegir la clínica, al elegir el hospital, ¿verdad? Que ha sido siempre la posición de ellos. Recordemos que el movimiento libertario llegó a tener 8 diputados en el periodo 2010-2014. 8 diputados. De manera que este señor, Eli Feinstein, es el nuevo Otto Guevara. La derecha y quienes le financian están apostando por él para sustituirlo, para sustituir a Otto Guevara, que obviamente ha entrado en desgracia desde hace ya bastante rato, producto de las acusaciones que hay contra el partido y contra él también personalmente. Luego tenemos las típicas posiciones, digamos, de un partido como el Unidad Social Cristiana, que es un partido que ellos mismos se consideran de centro derecha y que típicamente, pues obviamente son más moderados, pero que sí, son los gobiernos del PUS históricamente son gobiernos de muy poca o de relativamente poca intervención del Estado y eso para ellos es supuestamente un punto favorable. Pero en esta ocasión y sobre todo en periodos electorales, igual, no, sobre todo esta señora que llevan de candidata en esta ocasión le cuesta poder conciliar y expresar lo que su programa de gobierno dice. Por cierto, me llama mucho la atención que el programa Estado de la Nación haya sacado un estudio donde se deriva de él de que el programa del PUS es el programa más balanceado de todos los programas. ¿Qué significa balanceado? Es como cuando sacaron, creo que fue la Universidad de Costa Rica que saca un estudio donde se
se analiza cuáles son los partidos que tienen más propuestas para luchar contra el desempleo, o sea, más propuestas. Entonces, el criterio era la cantidad de propuestas para luchar contra el desempleo, independientemente de que esas propuestas fueran buenas, fueran factibles, fueran coherentes. Igual, el término balance que se usó en el estudio del Estado de la Nación, igual me provoca choques. El Partido de Liberación Nacional, obviamente, tenemos un discurso de José María Figueres, que es un discurso algo extraño. Él habla de bien vivir, ¿se han dado cuenta? Él ha hablado desde hace ya 3 o 4 años de que Liberación Nacional debería moverse hacia el centro izquierda, ha dicho él. Una especie de acercamiento a la socialdemocracia, digamos, más coherente que existe a nivel internacional. Ciertamente hay dudas con respecto a que eso sea más que un discurso, porque, por ejemplo, fue de los pocos candidatos que uno esperaría que hubiesen dicho algo con respecto a la reforma de la regla fiscal. En el programa, en el debate de Canal 13 y el Tribunal Supremo de Elecciones, él dice que sí reconoce que regla fiscal es una camisa de fuerza, pero una camisa de fuerza necesaria. De manera que, bueno, no sé si es que hay intereses económicos que le impiden decir otra cosa. Y por intereses económicos me refiero a quienes le financian la campaña, que se molestarían si él dijera, bueno, es una camisa de fuerza y hay que ver qué hacemos con ella. Porque de 15, creo que candidatos dijeron que alguna reforma había que hacerle a la regla fiscal. La regla fiscal obviamente se excedió sobremanera en la forma en que se está atacando el gasto estatal. Es como el sueño de los neoliberales de este país, la regla fiscal. Si se aplica al pie de la letra, implica reducir el gasto público en 4 puntos del Producto Interno Bruto, en 4 años. Bueno, en 5 años, digamos, por igual es un ajuste tremendo. Es el sueño neoliberal de reducir el Estado en 4 o 5 puntos. Y luego tenemos el programa del Frente Amplio, de José María Villalta. Es un programa, lo he visto, es un programa muy socialdemócrata, en el sentido de que ya no vemos ya ahí, efectivamente, como tiene que ser, rastros de un programa marxista, revolucionario. Ya eso no se nota, ya eso no aparece en el programa del Frente Amplio. Me parece que es un programa balanceado en términos de política económica, política social, etcétera. Y ciertamente le han encontrado cosas para atacarle, sobre todo el tema de zonas francas que usted menciona, Pablo, pero es falso que el Frente Amplio proponga un impuesto a zonas francas. Lo que el Frente Amplio propone es un impuesto a las utilidades distribuidas que reciben los accionistas de empresas de zonas francas. Por tanto, no es un impuesto a la empresa como tal, sino es un impuesto a los ingresos personales que, producto de las utilidades distribuidas, reciben sus accionistas. No es un impuesto que genere mucho, hay que reconocerlo, porque en realidad la mayor parte de esos impuestos se quedan en los países de donde pertenecen esos accionistas. Pero bueno, es una señal importante contra la injusticia tributaria. Y es curioso, pero ¿quién en realidad propone un impuesto a zonas francas? Aunque bajo el nombre de impuesto a las grandes multinacionales. La OCDE y el G20, que se pusieron de acuerdo en este impuesto que aparentemente que sí es un impuesto a las empresas, a diferencia de del Frente Amplio. De forma que no esperaríamos muchos cambios. Me llama la atención de Figueres, que es el único que ha dicho que su primera acción de gobierno sería la declaratoria de emergencia de la educación de este país. Habrá que ver cómo entiende eso. Como gesto está muy bien. ¿Por qué? Porque este país no está en una crisis educativa. Pablo, usted conoce perfectamente eso. Este país atraviesa por una catástrofe educativa.
realmente eso de lo que ha acontecido como resultado de la pandemia y de las deficiencias que ya teníamos. Vean que el sistema de salud resiste bastante bien lo que fue la pandemia durante los años 20 y 21. Particularmente la Caja Costarricense del Seguro Social, a pesar de los problemas que ha tenido que resistir en términos de mayor gasto, menores ingresos, que se han recuperado por dicha, y la afectación al personal que nos atiende de parte de la caja. Hoy con una gran cantidad de ellos incapacitados por contagio. Pero el sistema educativo no. El sistema educativo no pudo resistir el impacto tan tremendo de la pandemia y efectivamente ha generado una catástrofe, particularmente en el sector público, desde luego, ¿verdad? De forma que habrá que ver qué significa si llega al gobierno este anuncio de emergencia que hace José María Figueres. Obviamente algo como eso se requiere. Veremos a ver exactamente qué es lo que se propone. Pero, en fin, sí, ciertamente ahí el resto de partidos en general nos están debiendo bastante porque pocos se han referido al tema educativo. Ni siquiera podemos hablar de un apagón educativo. Incluso para mí ese término es eufemista. Es decir, es una catástrofe lo que tenemos. Yo lo veo aquí con los vecinitos míos del barrio, que prácticamente algunos han abandonado la escuela o el colegio y bueno, tienen 2 años, niños, niñas, adolescentes, de estar recibiendo una educación muy disminuida y seguramente también empobrecida con respecto a lo que debería de haber sido. Pero bueno, dejamos aquí, y ya me extendí en otras cosas que no tenían que ver directamente con la pregunta. Adelante, Pablo. Yo quería preguntarle con respecto a la pregunta que hacía Pablo, ¿verdad? Estas propuestas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son propuestas dentro de una agenda política, ¿verdad? Y que ya vemos, hay cierta diversidad entre ellas. Uno escucha a los candidatos hablar y siempre es la reducción de impuestos, el cierre de instituciones estatales, ¿no? O como bien decía al final usted, este impuesto a las empresas. Pero, digamos, en un eventual gobierno, ¿cuáles de ellas son posibles a corto plazo para, digamos, ponerle pie a la crisis que tenemos y cuáles son posibles a mediano y a largo plazo para volver a levantar la economía, ¿verdad? Porque muchas de las críticas que se le han hecho en los debates a ciertos candidatos es que quitar un impuesto no es tan fácil que se haga, digamos, de la noche a la mañana, ¿verdad? Y esa ha sido la tónica, ese ha sido el canto de sirena, como usted muy bien dice, que se le ha vendido a los votantes, ¿verdad? Vamos a bajar impuestos, vamos a quitar tales impuestos. Unos hasta dan la cantidad de impuestos que van a quitar, ¿verdad? Pero uno se pregunta, qué tan efectivo, qué tan real es una medida de esas dentro del marco de la constitucionalidad e institucionalidad del país? Sí. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una atribución absolutamente de la Asamblea Legislativa reducir o aumentar impuestos. Nadie más puede hacer. Ni siquiera en las municipalidades. Los impuestos municipales sí son iniciativa de las municipalidades, pero se aprueban o se rechazan en la Asamblea Legislativa. Entonces es hasta desesperante escuchar candidatos que dicen voy a disminuir los impuestos en tal cantidad. Concretamente Fabricio Alvarado habla de disminuir el impuesto a la gasolina, creo que en 200 colones, si mal no me parece, y elabora ahí una elucubración de cómo podría hacerlo. En realidad Costa Rica tiene un sistema tributario en algunas partes engorroso. Sí es posible eliminar impuestos menores, eso sí. No sé, 10, 15, 20, 50 impuestos menores. Por ejemplo, los famosos timbres, aunque siempre ha habido mucha oposición a eso por parte de quienes reciben los ingresos de esos timbres. Hay otros que tienen
destino específico que igualmente es complicado eliminarlos, como por ejemplo el impuesto que ahora alimenta los ingresos del Cuerpo de Bomberos o el impuesto que alimenta los ingresos, buena parte de los ingresos de la Cruz Roja costarricense. En fin, esos impuestos que son menores tienen destino específico y no se deberían tocar, pero hay otros que ciertamente sí se podrían eliminar y hasta ahí, pero eso no va a significar ni medio punto en recaudación del Producto Interno, de impuestos con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque en realidad la presión fiscal en Costa Rica, es decir, el porcentaje de impuestos con respecto a la producción nacional, es mediana, digamos, no es tan baja como la panameña o la guatemalteca, ni tan alta como la brasileña o uruguaya y argentina. Es término medio para Costa Rica. Debería ser un poco más alta si imperara la justicia tributaria en este país, si no hubiera tanta evasión, sobre todo por parte de profesiones liberales, y si no hubiera tanta exoneración, sobre todo a las altas rentas y a la alta riqueza en este país. Bien, podríamos, con un poquito más de justicia tributaria, pues sí podríamos aumentar en un punto y medio la recaudación en materia de impuestos. Pero hablar de reducir, como he escuchado a algunos candidatos y candidatas, reducir los impuestos son 2, 3, 4 puntos del Producto Interno Bruto, eso es realmente pura demagogia, a menos, como en el caso de los partidos de la derecha, que lo que estén pensando es, bueno, vamos a quitar impuestos, pero vamos a privatizar lo que es los servicios que antes se financiaban con impuestos. Y privatizar significa hay que cobrar a la población por esos servicios. Entonces yo puedo eventualmente privatizar un servicio en el caso, digamos, de la salud. Puedo decir, bueno, se va y eso significa que se va a cobrar a la población. Dichosamente en este país pareciera que la gente como que aplica muy sabiamente aquello de que mejor malo conocido que bueno por conocer. Y esos cantos de sirena pesan un poco. La gente como que entiende que son vagas promesas electorales y poco se cree en ellas. Pero resumiendo, digamos, las propuestas de fuertes reducciones impositivas que hacen algunos candidatos solo sería posible privatizando servicios públicos. No habría de otra forma. O empeorando absolutamente los servicios sociales que la población recibe. Pero más bien lo que hace falta es aplicar un poquito más de justicia tributaria para aumentar un poquito más también esa carga tributaria que le permita al Estado tener una política social más activa, más acorde también con los desafíos que en materia de política social y ambiental también tiene Costa Rica. Don Henry, quisiera tal vez que abordáramos un tema un poco más estructural. Usted al inicio de la conversación tocaba el tema del desempleo. Yo quisiera abordar también y complementar con esa paradoja de crecimiento económico sin empleo o con baja, digámoslo así, con baja posibilidad de crecer en esa área. Crecer sin empleo. Crecemos en términos de macroeconómicamente, pero en materia de empleo eso no se ve reflejado. Y especialmente lo pienso, por ejemplo, en un país, lo que significa en un país tener una estadística de desempleo superior al 10%, ¿verdad? Sí. Cuando más bien lo deseable es estar al 5, tal vez menos, ¿verdad? Y estamos por encima de los 2 dígitos, ¿verdad? En cuanto a desempleo se refiere. ¿Qué se está proponiendo, digamos, ahorita en esta coyuntura electoral para combatir ese grave problema? Y es que también lo pienso por el hecho de que hay creación de empleo en ciertas áreas, digamos, para población trabajadora muy calificada. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están en esa condición, verdad?
Sí, muy cierto, Pablo. O sea, no he visto en los programas de gobierno que se haga una diferenciación entre desempleo cíclico y desempleo estructural. El desempleo cíclico es el que efectivamente marcha al vaivén de la actividad económica. El que suele disminuir si la actividad económica aumenta y el que aumenta si la actividad económica disminuye. Pero el desempleo estructural no se corrige con medidas de corto y mediano plazo. Y está bien identificado una parte del desempleo estructural aquí en Costa Rica, porque incluso el Banco Central ha contratado expertos que han venido aquí a analizar la matriz del empleo y han encontrado y han cuantificado el problema que tenemos. Y el problema que tenemos aquí es que efectivamente tenemos sectores con gran cantidad, con alta capacidad de generación de producción, pero con escasa capacidad de generación directa e indirecta de empleos. El problema más importante se ubica en las zonas francas. ¿Por qué? Porque zonas francas, pues sí, genera una cantidad considerable de impuestos, de empleos directos, digamos que relativamente bien remunerados, relativamente para el promedio del país, quiero decir, pero son empleos que no generan empleos indirectos. Esto es lo que se conoce como los multiplicadores del empleo. Son bajos en este país. La mayoría de estas empresas tienen indicadores bajos, en el sentido de que la cantidad de empleo indirecto que se necesita para que esas empresas funcionen es muy poco. Eso es muy distinto, digamos, con el empleo directo e indirecto que se crea con la inversión pública o que se crea con un sector en la actividad industrial o que se crea incluso en ciertas actividades agroindustriales, donde tanto el empleo directo como el indirecto es relativamente alto. Eso tiene cuantificado. ¿Cuáles son los sectores que tienen más impacto directo y cuáles son los sectores que tienen más impacto indirecto? Bueno, el problema de nuestras zonas francas es que generan poco empleo indirecto. Y además, eso es un primer problema. Y el segundo gran problema es que Costa Rica tiene un bolsón enorme de población que no concluyó sus estudios secundarios, para los cuales no hay un sector de empleo decente que los contrate. Y por eso caen necesariamente en la informalidad y en empleos de escasísima productividad y por tanto también de muy baja remuneración. Por eso aquí la informalidad ha venido creciendo de manera muy acelerada, ya ronda el 46, 47% de la fuerza de trabajo es fuerza de trabajo que está en la informalidad, que por tanto no están cotizando para un seguro de salud, pero tampoco, y lo más acongojante, no cotizan para un seguro de jubilación en el futuro. Es posible que algunos sí, porque sabemos que el sector donde más ha crecido la informalidad es en un sector muy extraño de profesionales. Entonces, pareciera que hay un sector creciente de profesionales que son contratados por empresas transnacionales que no consideran para nada rentable afiliarse a la caja, que incluso podrían tener sus salarios depositados en un banco extranjero y por tanto pueden escapar efectivamente de la afiliación que es obligatoria en este país. Reciben un seguro de salud privado, posiblemente por parte de su empresa. Pero todavía eso es una minoría. Lo que sí es sorprendente es cómo ha crecido este sector de profesionales con grado universitario en la informalidad. Y básicamente estamos hablando de eso, de un ingeniero, por ejemplo, informático, que trabaja para una empresa transnacional, quien su salario se lo depositan en un banco extranjero y que por tanto puede eludir la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero bueno, en realidad el grueso de informales sabemos quiénes son.
sabemos que son empleadas domésticas, sabemos que son trabajadores de la construcción, sabemos que son trabajadores del sector agrícola, 5 o 6 actividades que ya representan el 60% del sector informal en Costa Rica. De manera que los problemas estructurales que tienen que ver con el desempleo que llamamos estacional, por ejemplo, el desempleo estacional es aquel que produce la agricultura cuando no están en época de cosecha y que por tanto contrata muy poca mano de obra. Cuando la agricultura que no es continua, sino la agricultura temporal genera más empleo en época de cosecha, cuando hay que contratar gente para coger el café, para cortar la caña, para coger las cosechas de mango, de sandía, de melón, etc. El resto del periodo del año es un periodo de baja contratación. ¿Qué hacer en esos casos? Ese desempleo es estructural. Y también es estructural el desempleo, como el que le contaba anteriormente, de esta bolsa enorme de población que no tiene estudios suficientes para aspirar siquiera a ser subcontratado en una empresa de zonas francas que en algún momento tuvo un empleo, recordarás, Pablo, en la maquila, en la maquila textil, y que en Costa Rica prácticamente desapareció. Me temo que incluso con más rapidez gracias al TLC, a pesar de que ese sector creyó en la promesa de que el TLC los iba a salvar. Pero bueno, no fue así, en parte porque el país negoció muy mal las condiciones en las cuales se le daban ciertos atributos a la producción textil en Costa Rica. Pero bueno, para ese sector que se ubica, por ejemplo, en las zonas costeras, donde la pesca no da para tanto, en las zonas fronterizas, donde la agricultura no da para tanto, en las zonas de mayor pobreza, en los puertos, Punta Arenas y Limón, donde ya no existen zonas francas o maquila textil o otro tipo que existía antes. Bueno, hay que ver qué se hace con esa población, porque difícilmente a esa población la vamos a transformar en ingenieros y en investigadores universitarios en los próximos años. Obviamente hay que poner mucho la atención en las capacidades, habilidades de la población que se está educando, pero sí, hay un desempleo estructural. Yo había hecho un estudio en el 2019 y habíamos encontrado que cerca del 70% del desempleo en Costa Rica es estructural, Pablo. Eso fue antes de la pandemia. Obviamente, durante la pandemia, el desempleo cíclico aumentó mucho, producto, obviamente, de la propia pandemia. Pero antes de eso, el 70% del desempleo era estructural. O sea, que solamente una pequeña parte es desempleo cíclico, que aumenta o sube con la actividad económica. Y bueno, pareciera que nuestros economistas que elaboran los programas de gobierno no se han dado cuenta de que las políticas que permiten contrarrestar el desempleo cíclico, básicamente no sirven para paliar el desempleo estructural. Ahí se requiere de una verdadera transformación productiva, de la matriz productiva de la economía. Y bueno, eso es algo que sí ha hecho en el pasado, no es algo imposible de hacer. Aquí han habido transformaciones productivas muy importantes. Recordemos, por ejemplo, la transformación productiva que creó la industria en los años 50 y 60 de este país. Recordemos la transformación productiva que creó el turismo en este país, el turismo internacional, durante los años 80 y 90 del siglo pasado. Y la más reciente, la transformación que tiene que ver con zonas francas de mediana tecnología. O sea, esas cosas se pueden hacer y ya se han hecho, pero obviamente tenemos un déficit muy importante en materia de desempleo estructural, y el más importante, el déficit más importante, es que no entendemos eso, porque si no lo entendemos, pues no habrá forma de solucionarlo. Bueno, lo dejo aquí, Pablo, esa parte. Sí. Con respecto a esto que usted menciona sobre el desempleo, ¿verdad? Y bueno, los índices de pobreza que como usted mencionaba por el principio, Costa Rica lastimosamente no ha logrado
disminuirlos de una forma, digamos, directa. Se me viene también a la mente un tema que usted mencionaba ahora, como por ejemplo la educación, ¿verdad? Que en buenas de primeras estamos entrando en una catástrofe, si no es que ya la tenemos encima, como nos decía usted, ¿verdad? Pero asegurar las condiciones de empleo óptimas en las zonas donde hay más pobreza sigue siendo también una de las faltantes que ha tenido el Estado, ¿verdad? Y en materia electoral, digamos, no se ve o no se dice, si es cierto, una medida contra eso, ¿verdad? Hace poco salió la discusión esto de incrementar la construcción de hoteles 7 estrellas en Guanacaste, ¿verdad? Pero qué tan cierto, con la excusa de estos empresarios de que reactivar la economía, ¿verdad? Un concepto que también un poco ahí trastocado, pero qué tan cierto es que introducir, por ejemplo, un hotel nuevo mejore las condiciones de vida de las personas que están ahí, que se van a dedicar, por ejemplo, al turismo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, sí genera empleo a unos pocos, entonces las medidas o las condiciones de esa localidad no mejoran, a ciencia cierta, ¿verdad? ¿Cómo entonces el nuevo gobierno que, bueno, empieza este año, debería afrontar eso, ¿verdad? Que también es una cosa que no se ha visibilizado mucho, las condiciones para generar desarrollo social, que al fin y al cabo eso sería lo más óptimo. Sí. Bueno, trataste dos grandes problemas. El primero, en lo que respecta a la educación, como instrumento para cerrar brechas sociales y económicas, ¿dónde deberían de estar las mejores escuelas de este país? Deberían de estar en la Carpio, deberían de estar en los Guidos de Desamparado, deberían de estar en Chacarita de Punta Arenas. Es decir, no es posible cerrar las brechas sociales y particularmente las brechas educativas si no hacemos una verdadera, perdón, revolución en el campo de la educación. Y como hay un nivel muy dispar entre la educación privada y la pública y entre la misma educación pública, ¿verdad? Porque no es lo mismo una escuela como la Joaquín García Monge en Desamparados a una escuela en Chilamate de Sarapiquí, no es lo mismo. Los niveles, por más mística que yo le reconozca a las maestras de la escuela de Chilamate de Sarapiquí, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para cerrar esas brechas, necesariamente hay que torcer el árbol. Como decían antes los abuelos, o sea, si un arbolito que es torcido hacia la derecha, no hay que llevarlo hacia el centro, hay que torcerlo hacia la izquierda para que busque su centro de gravedad. Igual, yo una vez escuché, por cierto, a un político o a una política de algún partido tradicional costarricense decir esto que estoy diciendo ahora, de que las mejores escuelas tendrían que estar con los mejores profesores, las mejores instalaciones, la mejor tecnología, debería de estar en los lugares donde está la población vulnerada, donde está la población en condición de pobreza, para que efectivamente no haya excusas sociales para que esta población no pueda ascender, pero obviamente no es así. Pero eso habría que hacerlo. Si de otra manera estamos realmente reproduciendo los esquemas de asimetrías y de desequilibrios macroeconómicos y macrosociales que tenemos ya en el país. Y con respecto a lo segundo, es parecido. No se trata de satanizar al turismo de las grandes transnacionales, pero ciertamente este país ha demostrado que en las zonas donde hay un turismo más equilibrado, un turismo más de base local, nacional, por ejemplo, un turismo más de turismo comunitario, de pequeña y mediana empresa, la distribución del ingreso es más justa. Y esa mayor justicia en la distribución del ingreso permite que esas zonas tengan un desarrollo relativo mayor. Esto, por ejemplo, ha sucedido en la zona norte del país, donde no prevalecía, durante mucho tiempo, no prevalecieron estos grandes
proyectos de megaturismo que sí tenemos en las zonas costeras. Entonces, de lo que se trata es de desarrollar empresas turísticas de otra naturaleza que también puedan, digamos, agarrar una parte y crear una parte de valor agregado que el gran turismo no crea. Eso se ha estudiado mucho, eso se sabe que efectivamente, si no hay encadenamiento del sector turismo hacia la comunidad donde está instalado, encadenamiento, digamos, en términos de comprar alimentos, comprar frutas, comprar avituallamientos, obviamente emplear a la población, y no solamente en los puestos más bajos, no solamente en los empleados más bajos, ¿verdad? De limpieza y preparación de habitaciones, ¿no? También a nivel de gerencias, por ejemplo. Y esto por lo general no ocurre. Y eso es lo que realmente se estaba tratando de decir, me imagino yo, por parte de esas compañeras que hicieron una crítica al turismo de las mega cadenas transnacionales, porque el valor agregado que generan estas empresas es mucho, pero no se distribuye hacia hacia el interior del país, más allá de los empleos que se generan. La mayor parte, empleos en este sector de baja calificación. Entonces, ¿y eso cómo tenemos que contrarrestarlo? Bueno, hay que diversificar y pluralizar las formas económicas de organización de la propiedad y de las empresas. Por eso es importante también promover empresas, no solamente en el sector turismo, en general, empresas de tipo cooperativo, asociativo, economía social solidaria, que sean empresas que se basan en el vínculo del trabajo, no trabajo capital, como ocurre, digamos, en las empresas tradicionales. Pero, en fin, se trata más bien de complementar para poder contrarrestar ciertos efectos que siempre la gran empresa trae consigo, porque gran empresa es sinónimo de concentración de los ingresos. Y eso, cuando no se puede contrarrestar vía impuestos, pues hay que hacerlo vía organización social y empresarial del resto de la población, que también tienen que adquirir y desarrollar esas capacidades con formas de empresariedad como las que acabo de mencionar. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Así, conversar con don Henry siempre es una motivación para darle continuidad a este tipo de temas. Don Henry, yo quisiera tal vez cerrar mi intervención colocando una inquietud estructural que incluso puede dar para otro programa, si a usted le parece, ¿verdad? Y es el tema, por ejemplo, demográfico. Costa Rica está en un proceso de envejecimiento de su población. Poco a poco ya está pasando el bono demográfico y lo que eso tiene como consecuencia en materia económica y social, ¿verdad? Especialmente pensando, bueno, usted lo decía, el tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema, por ejemplo, de los futuros empleos. ¿Cómo vislumbra usted un futuro, verdad? Donde ya se habla también de una incorporación mayor de la inteligencia artificial, de formas que van a ir sustituyendo cada vez más el trabajo humano. Tal vez a modo introductorio colocarlo ahí, ¿verdad? Introductorio, Sí. casi como una invitación para un segundo programa, ¿verdad? Sí, sí, es todo el tema, claro, crucial, Pablo, de la economía digital, porque estamos montados en ese carro y eso tiene importantes implicaciones en la estructura piramidal de la población y de la fuerza de trabajo también. Obviamente, el envejecimiento de la población tiene los tradicionales problemas que habitualmente se mencionan, como por ejemplo el tema del sistema de salud, cómo el sistema de salud se ve afectado por enfermedades de otro tipo, que no son las típicas enfermedades de transmisión que aquejan a las personas de menor edad, sino que son enfermedades de tipo más bien degenerativo, que tienen que ver con la edad y también con la alimentación, desde luego, que muchas veces no es tan buena de parte de nuestra población. Pero hay otro problema, es que al bono demográfico del que hablaba el Estado-Nación años atrás, habría que agregarle el bono demográfico de qué hacer con las personas que todavía están en plena capacidad
de trabajar, por lo menos mentalmente, personas de 60, 70 años y que se van pensionando. Vamos a mandarlos para la casa, simplemente. Vamos a estimular que esas personas ingresen a esquemas de voluntariado, de apoyo al desarrollo comunal, de apoyo a la protección ambiental. Sería importante aprovechar este otro bono. Yo, bueno, desde hace años vengo viendo compañeros míos que se pensionan. Incluso algunos de ellos se pensionaron a los 50 años, ¿verdad? Apenas cumplidos los 50 años. Estoy hablando de hace 10 años atrás. Y bueno, algunos han logrado efectivamente colocarse y hacer trabajo voluntario muy importante. Otros incluso también se pudieron colocar en el sector privado. Pero sí, estamos hablando deberíamos hablar de los dos bonos y de cómo, por ejemplo, la digitalización de la economía amenaza unos y otros y amenaza los empleos del futuro. Eso es algo que hemos venido trabajando con la Fundación Ebert, la Escuela de Economía y la Fundación Ebert. Hemos trabajado bastante lo que se llama el futuro del trabajo y los trabajos del futuro. Así que es un tema para otra conversación, efectivamente, Pablo. Es un buen tema. Deberíamos de tenerlo en consideración meses venideros. Queda abierta la invitación para ese próximo programa sobre el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Creo que ese va a ser el título también. Muy bien. Gustavo, adelante. No, que me parece una excelente idea porque creo que ir cambiando de paradigma en el tema de la discusión del trabajo y de cara a las nuevas tecnologías es una cosa que tenemos que ir aterrizando, pues no solo en Costa Rica a nivel laboral propiamente, sino también a nivel académico y a nivel de la investigación social, ¿verdad? Creo que es un tema muy, muy pertinente. Igual, don Henry, le extendemos la invitación nuevamente a venir aquí a dialogar con nosotros porque el programa de hoy creo que ha sido bastante rico en tema de propuesta, en tema de diálogo, en tema de hacer un análisis álgido de las condiciones en que nos encontramos y de las que nos vamos a encontrar próximamente de cara a las elecciones, ¿verdad? Entonces, no, para mí ha sido todo un gusto compartir con usted y con Pablo la mañana, tarde casi de hoy. Igualmente, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Ha sido igualmente muy amena, la misma. Y creo que han salido temas interesantes que es importante poder profundizar. Así que, bueno, queda abierta mi recepción a cualquier invitación para un futuro cercano. Les cuento que sí estoy dejando de lado estos temas. Yo durante este año y el siguiente voy a estar trabajando, voy a regresar a mis orígenes en términos de que estoy volviendo a la economía teórica, sobre todo a la economía política y a la crítica de la economía política, que fue lo que me apasionó años atrás. Obviamente participé muchos años en el Observatorio de la Coyuntura de la UNA, pero a partir de este año ya no estoy en el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Universidad Nacional y he pasado a trabajar en un proyecto de crítica de la economía política, precisamente. Así que igual, ahí hay otros temitas, Pablo, luego podemos hablar por aparte y si les interesa, pues podemos conversar. De mi parte, pues muchísimas gracias y felicidades a ambos por este programa. Que lo sigan manteniendo y que lo sigan difundiendo. Muchas gracias, don Henry, muy amable. Y sí, ¿no? Las puertas abiertas de nuestro programa Museo Dialoga para seguir ahondando sobre estos temas, incluso también para repasar, ¿por qué no?, fundamentos de economía política, ¿verdad? Que algunos quieren tal vez dejar de lado, pero que siguen gozando de enorme vigencia. Muy amable, don Henry. Agradecemos también a Gustavo su participación. Esta ha sido una edición del Museo Dialoga. Se despide su servidor, Luis Pablo Orozco Varela. Nos veremos en un próximo programa.